Soy Valentina Rodríguez Morillo y mi grupo está compuesto por Manuel Quiñones, Micaela Mocanu, Alberto Pifano, Gonzalo Rodríguez y Inmaculada Rojas. Y nuestro tema es NIDA y la traducción con fines específicos. Entonces vamos a empezar con la presentación. Y la primera idea que vamos a desarrollar es los conceptos erróneos para el estudio de la comunicación interlingüística. Y bueno, en el desarrollo de una teoría de la traducción hay dos conceptos erróneos que constituyen un obstáculo para el estudio de la comunicación interlingual. La idea de que la traducción es una ciencia y después el concepto de que es necesario elaborar una teoría que pueda incluir toda clase de textos, de circunstancias, contextos, audiencias, etc. Y mediante la pregunta ¿la traducción es una ciencia, una habilidad o un arte?, normalmente la respuesta es que es las tres cosas. Sin embargo, aunque traducir es sin duda una habilidad, además de un arte, como por ejemplo en la traducción literaria, no podemos incluirla en las ciencias, porque se vale de distintas disciplinas, como por ejemplo la lingüística, para confeccionar un producto. En este caso sería el texto meta, por lo que sería más preciso considerarla como una tecnología. Es más, si la comparamos con ciencias propiamente dichas, como por ejemplo la química o la lingüística o la traductología, estas necesitan años de estudio para poder acceder a un conocimiento real, mientras que personas bilingües pueden ser buenos traductores sin una preparación especial para realizar dicha tarea. El problema básico en la formulación de una teoría verdadera de la traducción es que el proceso de traducir ocurre dentro de nuestras mentes y por lo tanto no podemos saber lo que ocurre en ellas, sino que simplemente pues tenemos una intuición de lo que puede pasar dentro de nuestras mentes o no. Como apuntábamos antes, muchas personas bilingües pueden traducir de una lengua a otra, aunque sea de forma limitada, y incluso niños de 5 años parecen ser competentes a la hora de comunicarse en varias lenguas distintas, por lo que habría que reconocer que la traducción es una pericia natural que se mejora con la experiencia y con la formación. Aunque en todas las teorías se hable de varias clases de equivalencia, no ha sido posible estipular de forma precisa cómo medir estas correspondencias, especialmente en los textos literarios, en los que el contenido y la forma se combinan para contribuir al sentido. Por desgracia, la mayoría de libros sobre traducción están escritos desde un punto de vista literario, donde se requiere conservar las características estilísticas sobre todo. Y bueno, para la traducción de textos, por ejemplo, comerciales, jurídicos, técnicos, científicos y estas áreas que son un poco más especializadas, el 99% de las traducciones siguen unos principios diferentes. Suelen ser más claros, más precisos y no dan lugar a ambigüedades, a diferencia de los textos literarios. A no ser que el propio emisor del texto meta pretendiese que haya una ambigüedad. Para entender las teorías de la traducción hay que tener en cuenta la relación entre la lengua y la cultura. Y los aspectos esenciales de las lenguas serían, en primer lugar, la lengua propiamente dicha, los hábitos verbales que presentan actos de una cultura, la comunidad de hablantes que la posee, que la cambia y que la mantiene en el tiempo, y que se trata de un fenómeno interactivo. En segundo lugar, el significado de un símbolo verbal se define mediante otros símbolos y así indefinidamente, y por ello es imposible llegar a una definición absoluta y súper clara de lo que realmente significa la traducción, porque no existe. Los símbolos que se utilizan para definir los significados pueden ser de dos tipos: sintagmáticos, que significa que son símbolos que aparecen en las mismas expresiones, son esenciales para aprender el significado de las palabras. Y en segundo lugar tendríamos los símbolos paradigmáticos, que son palabras o frases que se pueden sustituir por otros símbolos en contextos específicos. En tercer lugar, como Martin Joss indica, el contexto contiene más información que cualquier sistema simbólico. La manera tradicional de hablar de las diferencias de sentido es o bien asignar una serie de significados a una palabra y después remitirse a los contextos para indicar su significado correcto, o bien escoger un sentido básico a partir del cual los otros significados pueden ser de diferentes tipos de extensiones. En todos los casos el sentido depende de una combinación de elementos focales y de los contextos que determinan el significado real de la palabra.
Para determinar los sentidos de los símbolos verbales hay que fijarse sobre todo en el contexto y en la combinación con el elemento focal. Por ello, la lexicografía debe ir desde las palabras aisladas hasta las combinaciones de palabras. La aceptación de esta manera de analizar los sentidos por medio de contextos queda confirmada en algunos diccionarios para uso de traductores, sobre todo de la Comunidad Europea. Casi el 90% de los términos de estos diccionarios son frases y no únicamente palabras aisladas. En cuarto lugar, tendríamos la idea de que no hay sinónimos completos, es decir, designativos o asociativos, dentro de una lengua o en dos lenguas diferentes. Se trata de términos próximos en el sentido, pero no exactamente idénticos. Por ejemplo, algunos diccionarios de inglés indican que run y race son sinónimos y en algunos contextos se pueden usar para referirse al mismo acontecimiento, pero las expresiones the people run to the goal y the people race to the goal sugieren actividades un poco diferentes entre sí. Por lo tanto, llegaremos a la conclusión de que no hay sinónimos exactos o equivalentes exactos. La quinta idea sería que todas las lenguas y todas las culturas también cambian continuamente, y estos cambios se producen en todos los niveles de estructura, desde los sonidos hasta los diferentes textos o discursos. La sexta idea sería que en todos los niveles, desde los sonidos hasta los textos o discursos, las fronteras de las formas y de los usos son indefinidas, pero la mayor parte de esta indefinición se soslaya mediante el sistema tradicional de la escritura, que normalmente esconde tales diferencias y da la impresión de más uniformidad de la que existe realmente en el habla, en lo oral. Y la mayoría de las diferencias sutiles de entonación se suelen olvidar en la ortografía, y las diferencias de pronunciación, por ejemplo, a causa del nerviosismo o del cansancio, se eliminan en los textos escritos. Por ejemplo, la primera vocal de la palabra believe se puede pronunciar como 4 vocales distintas de las palabras beat, bet y but, o sin sonido vocal. Las diferencias dependen principalmente de la rapidez de pronunciación, de la falta de precisión consciente o de la indiferencia acerca del contenido. Al mismo tiempo, algunas consonantes diferentes pueden pronunciarse más o menos de la misma manera, y los contrastes esenciales se representan en la extensión de las vocales que preceden. En muchos casos, los significados de las palabras no dependen de los contextos sintagmáticos, sino, por el contrario, de los contextos prácticos de la comunicación. Las diferencias gramaticales sugieren a menudo diferencias socioeconómicas o dialectos regionales, pero la manera en la que los hablantes aceptan estas diferencias difiere radicalmente. El lenguaje académico se acepta como la lengua, pero este concepto es erróneo. El lenguaje académico es solo un dialecto limitado, y de hecho son las variaciones coloquiales las que influyen en el lenguaje de las conferencias académicas primero y al de los discursos escritos después. También son confusas las fronteras entre los tipos de texto. Por ejemplo, el ensayo en Occidente se empieza introduciendo el tema básico y las razones después, mientras que en muchos países de Oriente tienden a escribirse dando muchas razones para ello, pero sin una explicación del tema central, lo que a nosotros puede parecernos una manera de esconder el propósito real de lo que queremos comunicar. En séptimo lugar, es muy importante entre las lenguas y las culturas el hecho de que los patrones habituales influyen de tal manera que casi hablamos de una manera automática. La lengua no está siempre regulada por la regla, sino que estas reglas son elásticas y constantemente violadas. Por ejemplo, se utiliza en la comunicación indirecta el lenguaje figurado, la ironía, el sarcasmo, así como otros elementos, para eludir las restricciones. En octavo lugar, para los traductores e intérpretes, tiene mucha importancia la existencia de clases referenciales universales como la entidad, hombre, la actividad, pensar, el estado, vivo, el procedimiento, mejorar, las características, altos, y términos relacionantes como por ejemplo las conjunciones y o las maneras de conectar un texto, como por ejemplo sin embargo. No obstante, algunas palabras pertenecen a más de una clase referencial y algunas relacionantes son puramente sintácticas, como por ejemplo que. En noveno lugar, para los traductores e intérpretes también es muy importante la existencia de unos modelos universales del discurso,
que generalmente se clasifican en narración, descripción, argumentación y conversación fática. Sin embargo, todos estos tipos de textos comparten características entre ellos y la mayoría de textos suelen ser mixtos, no solo entre dos textos, sino entre más textos también. Por ejemplo, una conversación que carece de estructura puede ser argumentativa, una discusión sobre un tema. Si la conversación es una entrevista, por otra parte, puede estar muy estructurada, así como otros ejemplos también. Después, pasando al tema del discurso, habrían dos tipos de discurso. Aquellos que contienen unos componentes indispensables de progresión, como serían el tiempo, el espacio o los participantes activos, y el componente o los componentes de cohesión, que serían, por ejemplo, las transiciones, referencias, acontecimientos anteriores o posteriores, las entidades, la coherencia con el mundo del texto, entre otros. Y habrían varias aproximaciones a una teoría de traducción. Muchas personas han intentado definir una teoría de la traducción que incluya diferentes contextos, culturas, etc., pero ninguna descripción ha conseguido la aceptación de los traductores. La principal dificultad es el factor de la cultura que se ve reflejada en la lengua, por lo que sería necesario tener primero una teoría de la cultura. La cultura y la lengua son dos sistemas simbólicos, en la medida en la que una lengua consiste en símbolos verbales y la cultura consiste en símbolos constituidos por creencias. Por creencias y también por prácticas. Esto indica la necesidad de establecer una teoría de la traducción mediante la cultura representada por la propia lengua. La manera más adecuada para describir la traducción y orientar a los traductores en su trabajo es recoger los diferentes puntos de vista expuestos en diversos libros y artículos sobre la traducción. Por ejemplo, Walter Benjamin, por su insistencia en que la traducción debe representar una equivalencia formal para alcanzar el lenguaje puro, pero su deseo de comunicar no ha tenido éxito en la mayoría de los traductores. Entre la mayoría de los traductores. Mary Snell Hornby desearía que los estudios de la traducción se consideraran como una disciplina independiente con el fin de incluir en ella toda clase de textos. Y, por ejemplo, el Admiral incluye varios factores de la psicología, de la sociolingüística, de la semántica y de la semiótica, aportándolos como solución para cualquier problema de traducción. Pero para tener una amplia perspectiva de los diferentes puntos de vista acerca de la traducción, resulta muy interesante, por ejemplo, el libro de textos clásicos de teoría de la traducción. Catford, con su orientación funcional, y de Malone, que trató de seguir la lingüística transformacional, se anticiparon a lo que hoy conocemos como sociolingüística. Vinay y Darmelet elaboraron en su libro la propuesta de utilizar la lingüística comparativa como una base para la teoría de la traducción. La teoría de la comunicación, aunque es estimulante, fue demasiado simplista. Dio la impresión de que el contenido de un mensaje llega casi automáticamente a su receptor, ya que los receptores están también involucrados en el mensaje. Un texto representa un acto y un contexto de comunicación que son una parte esencial del texto. Esta idea tiene su origen en la analogía de que el cerebro representa el hardware y la mente representa el software. Pero no podemos olvidar que las personas tienen un sistema de valores que impregnan cualquier experiencia y que da importancia a todos los acontecimientos o conceptos. Los principios de traducción más reconocidos y usados por los traductores son la combinación de factores lingüísticos y culturales, llamados sociolingüísticos. Existe la necesidad de combinar ambos aspectos. Cualquier teoría de la traducción debe reconocer la multiplicidad de traducciones adecuadas, porque siempre es posible decir prácticamente la misma cosa de diferentes maneras. Se puede definir el límite máximo de una traducción de la manera siguiente. Los lectores de una traducción deben entender, apreciar y relacionar ante una traducción de manera esencialmente equivalente a la manera en la que los receptores del texto original lo entendieron, lo apreciaron y reaccionaron a él. Pero este nivel de comprensión y de reacción casi nunca se produce a causa de las diferencias culturales, de las lenguas y de las circunstancias de la comunicación con el texto original. No estamos preparados por ahora para formular una teoría integral de la traducción, pero realmente hemos aprendido bastante en las últimas décadas, durante las cuales se ha producido una explosión de la traducción en todas partes del mundo y en todas sus facetas, y vivimos en la edad de la información interlingual. Con esto terminaría nuestra presentación y eso sería todo.